Buenos días, queridísimo alumnado. Empezamos un nuevo tema, la prehistoria. Voy a intentar explicarlo despacio, hablando lento y repitiendo las cosas sin liarme demasiado ni hacer frases muy largas, porque creo que es la primera vez que hacemos esto y me gustaría que lo entendieseis bien. Ya sabéis que si tenéis cualquier pregunta me podéis escribir por correo electrónico o incluso podemos tener una videoconferencia o bien por el Hangout de Google o por Skype. El tema de la prehistoria, como ya os he dicho en la introducción, es súper interesante. Vamos, que a mí me gusta mucho. Vamos a ver cómo va a evolucionar nuestra especie. Pero primero, vamos a pasar esto. Primero tenemos que empezar a definir qué es la prehistoria. La prehistoria es el periodo de nuestro pasado en el que no hay textos escritos. Los prehistóricos no sabían escribir, no escribían, sabían hacer muchísimas cosas y sabían, sobre todo, sobrevivir día a día, pero no escriben. Una vez que aparece la escritura, a ese periodo ya lo llamamos historia. Nuestros primeros antepasados, los restos que tenemos, aparecen hace 5 o 7 millones de años. Esto va a ir cambiando y va a ir cambiando en el futuro. Cuando seáis mayores ya veréis que estas fechas cambiarán. ¿Por qué? Porque cada vez aparecen diferentes restos fósiles, diferentes restos de homínidos, de antepasados nuestros. Entonces, de especies que ya conocemos o de especies que no conocemos. Por eso, estas fechas que son orientativas irán cambiando. Así que desde los 5 millones de años, o 7, hasta los 5.000, hasta hace 5.000 que se inventa la escritura, a todo ese periodo tan largo, imaginaos, largo, larguísimo, se le llama prehistoria. Y la prehistoria la podemos dividir en 3 etapas. A ver si se me ve bien así. 3 etapas. El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Desde hace 5 millones de años a aproximadamente hace 11.000, a eso le llamamos paleolítico. La gente sobre todo vivía de la caza y la recolección. Son los llamados cazarrecolectores. ¿Qué ocurre hace 11.000 años? Que en algunos lugares, pero no en todos, ni en todos al mismo tiempo, esto tiene que quedar claro, porque las cosas no son sincrónicas, no ocurre todo a la vez, sino que puede ocurrir algo en este momento aquí, pero 1.000 o 2.000 años después ocurre en otro lugar. Pues hace unos 11.000 años aparecen en algunos lugares la agricultura y la ganadería, y al haber agricultura y ganadería, la gente va a asentarse, a hacerse sedentaria. Más adelante, aproximadamente hace unos 7.000 años, esos sedentarios que ya están viviendo en pueblos o en pequeñas ciudades, descubren los metales. Los metales les ayudarán a ser mucho más eficaces a la hora de trabajar. Esos son los 3 periodos. Iremos viendo periodo a periodo. Esta imagen me gusta mucho porque si retrocedemos hasta el inicio del universo, veis aquí hace muchísimo tiempo el inicio de la Tierra, aquí hace unos 5.000 millones de años, el oxígeno por aquí, pues veis animales, peces, reptiles. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. ¿Veis? El Homo sapiens es algo efímero, o sea, algo minúsculo con respecto a los miles de millones de años que tiene el universo. Es una especie que nació hace poco y es una especie que seguramente desaparecerá en el futuro. Bien. Es muy importante saber cómo tenemos que estudiar la prehistoria, porque hay gente que se dedica a eso, que estudian. ¿Qué hacen? Pues sobre todo agujeros, pero no hacen un agujero y ya está. No. Lo que hay que hacer es encontrar fósiles, o sea, restos antiguos de nuestros antepasados. ¿Y dónde están esos fósiles? En los yacimientos. El más famoso que tenemos en España es Atapuerca, que está en Burgos. Es un yacimiento muy importante, es este de aquí, muy bonito de ver, de visitar, y visites guiadas si vais algún día por allí. Así que las arqueólogas y los arqueólogos van a explorar, excavar en estos yacimientos y luego analizar lo que encuentran allí. Estos análisis son complicados. Hay diferentes medios, métodos para saber cuánto tiempo
tiene un hueso y además no solo analizan el hueso que aparece allí, sino que analizan todo lo demás. Los restos que hay alrededor, restos de otros animales, restos de comida, los diferentes niveles o estratos de tierra, porque eso va a dar mucha información del periodo prehistórico en el que se encuentra esa especie. Ha habido muchas especies de homínidos, que somos nosotros, nuestros antepasados, a lo largo de la prehistoria. Y ahora vamos a ver cuáles serán. Pero antes vemos nuestra línea evolutiva. ¿Estás seguro que lo habéis visto? ¿A vosotros no os llama algo la atención? A mí esto no me gusta mucho, ¿eh? No, no me gusta. Sí, bueno, más o menos. Incluso llegamos a ser mucho más pequeños, vamos evolucionando, nos vamos poniendo en una posición vertical a 2 patas, antes íbamos a 4. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pues yo no veo mujeres. ¿Veis? Incluso nuestra percepción de la línea evolutiva es muy machista. En la mayoría de las imágenes que veáis de la evolución no aparecen las mujeres. No. Entonces una percepción muy masculinizada, muy machista de lo que es la idea evolutiva. Poco a poco se va cambiando. Ya veréis en muchos libros de texto que también van introduciendo mujeres prehistóricas, pero la mayor parte de las imágenes será de hombres y sobre todo de hombres cazadores, recolectores que están ahí con las flechas cazando, pero las mujeres también tienen un papel fundamental. Y otra idea, la del etnocentrismo. Es un término difícil en el sentido de que a lo mejor no lo habéis escuchado anteriormente. Vemos aquí diferentes especies de antepasados. Los Australopithecus, Homo neandertal, Homo rudolfiensis, Homo australopithecus afarensis, Homo habilis. Veis que todos son morenos. Evidentemente todos tienen la piel oscura o casi negra, más marrón oscuro. Pero aparece el Homo sapiens, aquí, este tipo del centro, y ¡zasca! Primero, hombre y no mujer, porque no ponen una mujer. Y luego blanco, pero ¿cómo puede ser blanco? Si el Homo sapiens apareció en África. Y en África la piel de las personas evidentemente es más oscura. Pues esto es lo que se llama etnocentrismo. Como esta imagen seguramente la hizo un europeo, un estadounidense, un inglés, blanco, de color de piel clara, se puso como fin de la evolución. Cuando piensas que tu tribu, tu etnia, tu pueblo, tu ciudad, incluso tu país, ¿no? Es el centro del mundo, es lo mejor, y todo tiene que girar en torno a él, a eso se le llama etnocentrismo. Y los europeos hemos y seguimos siendo etnocéntricos. Pensamos que todo gira en torno a nosotros cuando en realidad no es así. Y la tercera gran cosa que vamos a explicar ahora, os voy a contar, es que la evolución no es una línea, como estáis viendo aquí, sino que es una rama, como si fuese un árbol. La evolución es ramificada. Las manos ahí con muchas líneas y muchas ramas en un árbol. ¿Por qué? Porque hay caminos, ¿veis?, que no llevan a ninguna parte en nuestra línea evolutiva. Nuestros antepasados evolucionaron y algunas especies desaparecieron. Nosotros seguimos. ¿Quién dice que en un futuro la línea que hemos cogido nosotros no desaparezca y no tenga continuidad? Entonces no va una especie detrás de otra, sino que es como diferentes líneas, diferentes caminos. Algunos tienen más éxito y siguen existiendo o viven durante más tiempo y otros desaparecen. ¿Veis? Dos imágenes de evolución ramificada. Veis que nosotros cogemos aquí esta línea, Homo sapiens, somos los Homo sapiens, pero otros antepasados como el Homo antecesor, después de ahí surgieron otras líneas como el neandertal, y el neandertal desapareció. Convivimos con ellos, miles de años convivimos, pero desaparecieron. Bien, aquí se ve muy bien todo lo que es la evolución ramificada. Bueno, nuestro pasado está muy relacionado con nuestro pasado como especie, con el proceso de hominización. He de decir
que no he dicho antes, perdón, que conforme voy explicando esto tienes que ir tomando apuntes para que no se te olvide todo esto que estoy diciendo, porque si solo lo escuchas no te vas a enterar de nada. Así que es fundamental tomar apuntes, ¿eh? Este proceso de hominización está basado en que poco a poco nos vamos poniendo de pie en dos, con nuestras dos piernas. Eso se llama bipedismo. Nos ponemos de pie. El pulgar, este dedico tan gordo que tenemos aquí, logra hacerse oponible. Eso quiere decir que con este pulgar y el resto de los dedos podemos coger, prensar cosas. Esto va a ser fundamental para utilizar utensilios, herramientas. Y luego nuestro cerebro no es que se haga más grande, porque hay cerebros muchísimo más grandes, sino que se hace mucho más complejo. Las conexiones neuronales que hay allí se hacen más complicadas. Entonces, a través de esta complejidad cerebral, nace el lenguaje y el pensamiento. Sin lenguaje y sin pensamiento no seríamos nada. Como Homo sapiens, seríamos una especie diferente o más limitada. Este es el proceso de hominización. Esto es muy, muy, muy importante, las tres cosas. Nos ponemos en pie, oponemos el dedo y tenemos un cerebro complejo. Dentro de este proceso de hominización, esto no pasa de un día para otro. Entonces va a haber diferentes especies dentro de nuestra familia, desde hace 5 millones de años a la actualidad. En el libro tenéis esta imagen mucho mejor porque aquí no se ve muy bien. Tenemos nuestros antepasados más lejanos, que son los Ardipithecus. Después llegarán los Australopithecus. Después los Homo habilis, que se dice que son los primeros que elaboran herramientas, aunque no todo el mundo está de acuerdo, porque para algunos algunos científicos o científicas, los Homo habilis son Australopithecus habilis. No vamos a entrar en este debate porque es muy complicado para primero de la ESO. Después el Homo erectus, donde se dice que controló el fuego. Y veis, después van varios más o menos hacia la misma época, el Homo antecesor, que es un Homo que ha aparecido en Atapuerca, el Homo neandertal y el Homo sapiens. El Ardipithecus, apareció cerca de hace 5 millones de años. Medía muy, 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 muy poquito. ¿Veis? Y ya andaba a 2 pies y tenía un cerebro pequeñísimo comparado con el que era el nuestro. Todavía no había dejado el árbol del todo. Un Australopithecus muy famoso es Australopithecus afarensis, sobre todo por este ejemplar que se encontró Lucy también hace 5 millones de años. Tenía ya las manos libres, aunque nosotros no, y nosotras no seguimos la línea evolutiva de la afarensis. La afarensis siguió por otro lado diferente al nuestro. Este es importante, el hábiles, porque veis ya el cerebro, el cráneo lo tiene más grande y empieza a utilizar herramientas complejas. Y el erectus, además del fuego, son los primeros que salen de África, porque nuestra especie nace en África y los primeros Homo erectus emigran fuera de África a otros lugares de Asia. El Homo antecesor tiene como datación, como origen, hace 800.000 años, no tanto. Y sobre todo ha sido encontrado en un lugar de Burgos, en Atapuerca. Tenía un cerebro grande, pero más pequeño al nuestro. Y si veis la reproducción de esta mujer, ya se parece físicamente bastante a como somos nosotros. Este sí que es muy parecido, el Homo neandertal. ¿Veis? Era mucho más fuerte, tenía un cerebro más grande, era más robusto, pero al convivir con nosotros desapareció. Es bastante probable que nos mezclásemos con ellos y es bastante probable que incluso conociesen el arte. Pero desapareció, es una especie que se extinguió. Los neandertales estaban bastante cachas, ¿veis? Y aquí estamos nosotros, los sapiens. No he puesto, esta es mi abuela. Pues claro, mi abuela era una sapiens, igual que tú y que yo. Aparecemos hace 150.000 años, igual hace 200.000. Somos más esbeltos, menos fuertes, tenemos una capacidad intelectual más grande, usamos herramientas, un lenguaje bastante complejo, enterramos a nuestros muertos, usamos el arte y tenemos una gran capacidad de relaciones sociales, que seguramente al vivir en grupo es lo que nos hizo sobrevivir. Hasta aquí este primer vídeo sobre los diferentes grupos. Ya os iré contando más adelante otros aspectos fundamentales de la hominización, de la evolución y sobre todo nos adentraremos en lo que es el Paleolítico. Hay una película muy interesante que
os gustaría ver, En busca del fuego. Y hay una serie que es El origen de la especie, que está en YouTube, que también es muy interesante de ver. Son 3 capítulos muy largos, pero con que veáis el primero, suficiente. Un saludo y hasta pronto.